Saludos, bienvenidos al programa Pasaporte al Cielo. Estamos contentos que nos puedes ver. Tenemos un tema muy especial para ti, así que esta próxima media hora quédate con nosotros en Pasaporte al Cielo. Vamos a estar hablando acerca de la Biblia. La Biblia es nuestro pasaporte al cielo. Aquí están las instrucciones básicas, sencillas, consejos para cualquier aspecto de tu vida, que cada día podemos seguirla y así tener una vida mejor aquí y nos preparamos para estar con Jesús en las mansiones celestiales que fue preparar para nosotros. Hoy está el hermano Ismael Rodríguez hablando acerca de profecía, del cumplimiento del tiempo, en qué tiempo estamos viviendo, cuál es la realidad que tenemos ahora con nosotros existentemente. Así que quédate con nosotros esta próxima media hora. Antes tengamos una palabra de oración. Te invito a estar en reverencia para orar. Amado Padre Celestial, hoy venimos a ti para pedir de ti consejo y sabiduría para entender tu palabra que vamos a estudiar. Bendice al hermano Ismael Rodríguez, de manera que sea su palabra de bendición para todos los que nos ven. Presentamos a nuestra audiencia. Tú conoces a cada uno, las situaciones que puedan estar atravesando, tanto sus alegrías como sus tristezas, y las ponemos en tus manos, Señor, para que tú así los puedas bendecir. Rogamos estas cosas solamente en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Si deseas comprar o alquilar un auto, en Global Auto Group and Car Rental lo puedes encontrar. Especialistas en financiamiento y en alquiler te esperan. Las mejores ofertas de todo Puerto Rico. Ofertas por días, semanas y meses con autos del 2016 y 2017. Autos compactos, medium size, full size, Jeep, minivan, step van y vanes de pasajeros, ubicados en Arecibo y en Quebradillas. Hola nuevamente. Estamos hoy con Ismael Rodríguez. Él es miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se congrega en Maguayo, que es una iglesia del pueblo de Lajas, acá en Puerto Rico. Ismael tiene un conocimiento vasto de la Biblia a través de sus estudios universitarios y de su experiencia de muchos años como miembro de iglesia, que ha aprendido muchísimo, ¿verdad? Y hoy va a compartir con nosotros acerca del tiempo del fin. Si miramos los desastres que han ocurrido, esta ola de desastres que han ocurrido en los últimos 15 años, muchas personas, millones de personas, le achacan un término como tiempo apocalíptico, como si fuera un tiempo del fin, lo que estamos viviendo estos últimos años. Y hermano Ismael, ¿en qué contexto podemos estudiar estos eventos de estos últimos 15 años? Para poder entrar en contexto necesitamos, en primer lugar, tomar un versículo de la Biblia que está en Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20. Es un versículo que es bastante conocido, no en ninguna denominación en particular, sino que la mayor parte de aquellos que creen en la Biblia y que creen en el Señor Jesús conocen este versículo. Si tú me haces el favor. Sí, Segunda de Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: Oídme, Judá, y habitantes de Jerusalén, creed al Señor nuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Sin lugar a dudas, la profecía es algo sumamente importante para aquellos que creemos en las Sagradas Escrituras. Es un guía, es una forma de saber específicamente dónde estamos en el camino histórico que nos conduce desde el huerto del Edén hasta el día cuando Jesús finalmente regrese a esta tierra. Sí. Y en el capítulo 24, esto es un capítulo que es sumamente conocido por la mayor parte de los que leen las Sagradas Escrituras, estudian las Sagradas Escrituras. Y allí no solamente Mateo, sino que también en el libro de Marcos, en el capítulo 13, y Lucas, que hizo una investigación en relación a los eventos que circulaban alrededor del Señor Jesús, también dejó plasmados estos detalles en las Sagradas Escrituras. Pero allí en el capítulo 24, el Señor Jesús ya se había dirigido a los fariseos, los saduceos, los líderes de la nación hebrea en ese tiempo. Había pronunciado lo que nosotros conocemos como los ayes de los fariseos y le había dicho qué es lo que él pensaba en relación a ellos. No solamente eso, sino que les había informado que como resultado de su desobediencia, de su falta de fe, finalmente habían perdido esa noción que el Señor les había dado, ese señalamiento específico como nación escogida por Dios para una misión en específico en este mundo. Y entonces,
cuando sale del templo, allí en el capítulo 24, el versículo 21, dice, salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Podemos ver en la actitud de los discípulos, no están prestando tanta atención a lo que el Señor Jesús les está diciendo en relación al futuro, lo que va a pasar con ellos, lo que va a pasar con la iglesia, sino que su interés está mayormente centralizado en lo que ellos poseen, sí, en el templo, un templo hermoso que había sido adornado, que el mismo rey Herodes había contribuido para el embellecimiento de esto, y no están notando lo que el Señor Jesús está tratando de decirle. Y esto es algo que nosotros lo podemos tomar como una lección objetiva para nosotros. Muchas veces, hoy día, hay quienes leen las Escrituras meramente porque pues quieren encontrar algo que satisfaga sus deseos, lo que ellos desean, lo que ellos quisieran de las Sagradas Escrituras, no para enfrentarse a lo que el Señor quiere que nosotros seamos como hijos suyos. Y entonces miramos a todo lo demás y en lugar de ver el cuadro, lo que el Señor Jesús está tratando de decirnos específicamente que nos beneficie para la salvación de nuestras almas, pensamos en todo lo demás, cómo se extiende la iglesia, censamos la iglesia en cierta medida, cuántos millones tenemos, cuántos no tenemos. Y esto no es una denominación en particular, esto es algo propio de la humanidad, de los seres humanos. Y entonces el Señor Jesús trata de traerlos a lo que es importante para Él. Por eso en el versículo 2 del capítulo 24 de Mateo dice, ¿qué cosa? Y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí el Señor Jesús no solamente se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén, que es lo que ellos están poniendo interés, sino que el Señor Jesús comprime una profecía que abarca mucho más allá de lo que va a pasar en Jerusalén y se extiende hasta el fin del mundo, el fin del tiempo. Y precisamente por eso, porque ellos entienden lo que el Señor Jesús ahora está tratando de comunicarles. Entonces en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. ¿Cuál es la pregunta que dice ahí? ¿Qué le preguntan ellos allí? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora finalmente el Señor Jesús ha logrado captar su atención. Le está diciendo, esto que ustedes consideran bello, que ustedes consideran que esto va a ser eterno, esto que ustedes piensan que es lo que va a satisfacer las necesidades de su alma, esto es perecedero, esto va a terminar. Y esto es algo que nosotros podemos aplicarlo para nuestros días, porque nosotros tenemos que entender que lo que señala las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis sí va a tomar lugar. Y es el hecho de que este mundo, como nosotros lo vemos hoy día, finalmente va a tener que ser eliminado. ¿Por qué? Pues porque las condiciones que imperan son prácticamente imposibles de continuar. Por eso es que las señales indican el desarrollo mundial y eventos que van a marcar, que van a delinear, indican cuándo va a estar cerca el fin de todas las cosas. Y esto no es solamente es algo que lo promueven o lo predican aquellos que leen las Sagradas Escrituras. Esto no es algo meramente bíblico. Esto es algo que el mundo científico de hoy día lo está comprobando. Sí. Señores, y nosotros lo vemos día tras día en los acontecimientos. Los últimos 15 años se han roto todos los récords. El fuego más intenso, sí, donde se perdieron más vidas, donde hubo daños, las finanzas y todo lo demás. Lo mismo sucedió con los huracanes, sí, lo mismo sucedió con los terremotos. En otras palabras, no solamente el mundo cristiano, sino también el mundo científico hoy día son testigos de que muy pronto
ha de ocurrir una catástrofe terrible en este mundo que va a concluir el mundo como nosotros lo conocemos hoy día. En las montañas de las Marías está la finca de berros taínos. Este berro fresco está disponible en los principales supermercados a través de todo Puerto Rico. Incluir este vegetal en nuestra dieta diaria aporta una gran cantidad de beneficios a nuestro cuerpo. Su consumo fortalece en gran manera al cerebro y es una fuente de antioxidantes, y está comprobado científicamente que el consumo del berro ayuda a contrarrestar y reducir el riesgo de contraer cáncer. Consigue el berro en tu supermercado favorito. Vimos en el primer segmento que los discípulos le preguntaron a Jesús de que las cosas del fin del mundo, de cuándo sería el fin del mundo. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando nos habla acerca del fin del mundo? Esto es una cosa bien interesante. Okay. Y generalmente a mí no me gusta ir al idioma original en que fueron escritas las Sagradas Escrituras, el hebreo, el arameo y el griego. Sí. Pero hay principios que tienen que ser elaborados de esa manera, que no hay otra forma de entenderlo. Uh-huh. Y entonces aquí, particularmente en el versículo 3 que leímos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sí. En otras palabras, los discípulos están haciendo más o menos lo mismo de lo que es el regreso de Jesús. En otras palabras, están identificando el regreso de Jesús con el fin del mundo. Pero cuando habla allí del fin del mundo, no está hablando de un momento específico todavía. La palabra que utiliza allí la Sagrada Escritura es la palabra, el griego, es suntalea. Y suntalea es una palabra que indica proceso. En otras palabras, fíjate lo que sucedió en el tiempo de Noé. El Señor Jesús dijo, como en los días de Noé. Sí. En el tiempo de Noé el Señor le dio, ¿cuánto tiempo le dio el Señor a aquellas personas para que se arrepintieran? Tuvo Noé 120 años construyendo el arca. 120 años, claro que sí. Ese fue el proceso. Todo ese tiempo ellos tenían para pensar en el fin del mundo, lo que va a ocurrir. Pero al final de los 120 años, entonces vino el fin. En otras palabras, cuando culmina ese proceso, ese lapso que va a ocurrir, más adelante nosotros vamos a ver, y yo te lo voy a señalar cuando lleguemos al versículo 6. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dice allí en el versículo 4? Versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Esto es significativo, David. Okay. Precisamente por eso es que el Señor deja estas señales, que no solamente aquellos que estudian las Sagradas Escrituras pueden identificarlas, sino que también la ciencia corrobora lo que dicen las Sagradas Escrituras y aún la misma naturaleza. Fíjate lo que está ocurriendo hoy día. Estaba leyendo un artículo fenomenal en uno de las revistas médico-científicas de hoy día, y hay un científico chino, el primer nombre es He, y yo no recuerdo, la verdad es que por mi vida no podría recordarme el apellido de este hombre, pero él estaba en una convención en donde había más de 700 personas, todos ellos científicos, particularmente en lo que tiene que ver con medicina. Este hombre ha desarrollado un proceso, y el título de esto cualquiera lo puede encontrar en el internet, lo pueden encontrar. Las siglas son CRISP, CRISPR. Y entonces, ellos lo que están haciendo es lo siguiente. Están utilizando la tecnología para invadir el ADN, ese recurso que tiene que Dios implantó en el ser humano para que las características de los padres sean pasadas a los hijos, a los abuelos, etcétera. Y ellos pueden ahora invadir esa parte de la naturaleza humana y hacer cambios en el ADN. En otras palabras, ellos quieren un niño, un feto, un embrión, que en lugar de ojos
castaños, en lugar de ojos negros, tengan ojos azules, y ahora ellos han logrado establecer precisamente eso. Y este hombre le llama a lo que él hizo su creación personal. Entonces, ellos están utilizando como excusa que lo van a utilizar para enfrentar diferentes enfermedades como lo es el SIDA y como lo es el cáncer. Pero en realidad ellos lo que están es desafiando los señalamientos bíblicos que le otorgan a Dios la autoridad para ser el único que crea. Entonces, vemos nosotros que aún en lo que está sucediendo en el mundo científico, como lo que está sucediendo en la naturaleza, señores, el agua, muy pronto los científicos dicen que para el año 2050 no va a haber agua suficiente para toda la gente que hay aquí en el mundo. ¿Y qué tú crees que va a suceder entonces? Pues entonces la gente se van a rebelar, va a haber una ola de crimen que nosotros no estamos preparados para enfrentarla. Entonces, Jesús señala, respondiendo, dice, mirad que nadie os engañe. Nosotros como cristianos deberíamos estar pendientes de estas señales para que podamos determinar específicamente cuando la venida del Señor Jesús está cerca. No específica, pero cerca, para que estemos preparados para esos eventos que van a venir sobre este mundo. Gracias. Babilonia Tire Center. Venta de gomas nuevas y usadas. Todo tipo de reparación en gomas, aros de lata y aluminio. Alineamiento y balance computarizado. Cambio de aceite y filtro. Venta de baterías, mecánica liviana y de tren delantero. Abrimos los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde en nuestras 3 facilidades. Avenida Hostos frente al CDT en Ponce. En Pámpanos frente a la Chrysler en los predios del garaje Shell en Ponce. Y en Pastillo de Juana Díaz en la intersección entrando para la base militar en el garaje Ecomax. 787-841-3666. Gracias por su patrocinio. Babilonia Tire Center. Continuamos con Pasaporte al Cielo. En el segmento anterior, el hermano Ismael nos explicaba que cuando Jesús habla del fin del siglo, el fin del tiempo, es un proceso. Pero entonces, hermano Ismael, ¿cuánto tiempo cree que quede para que este proceso culmine? Pues fíjate, llegando leyendo el versículo 5 y 6, que son los que nos van a aclarar la diferencia entre el proceso y lo que es finalmente el fin, ¿ok? Sí. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y nuevamente el Señor hace énfasis en el hecho de que muchos van a ser engañados, ¿sí? Y precisamente eso es lo que tenemos que evitar. Para ello, yo le aconsejo a aquellos que están escuchando, ustedes no tienen que depender específicamente de lo que yo o el hermano sí. David estén diciendo, predicando, enseñando. Usted tiene que leer las Sagradas Escrituras. Precisamente eso es lo que el Señor Jesús espera de cada ser humano, porque mi salvación no depende de lo que tú conoces, no. De lo que el ministro conoce, de lo que el sacerdote conoce. Mi salvación depende de la relación que yo tengo, que yo he establecido con Jesús a través de la lectura de la Sagrada Escritura. Mi salvación es personal, soy yo. Pero el Señor Jesús continúa diciendo, y oiréis de guerra. ¿Hemos oído de guerra? Señores, eso es el hablar del día, o sea, la comida del día. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os alarméis. Que no los alarméis. Y en otros lugares dice que no os turbéis. ¿Con qué tiene que ver esto? Nuevamente con confusión, con engaño. Sí. No se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y pareciera que hay una contradicción en lo que el Señor Jesús dice en el versículo que leímos anteriormente, el versículo 3 y el versículo 6. No hay ninguna contradicción. La palabra que utiliza aquí el escritor, Mateo, en este caso, cuando dice, pero aún no es el fin, es la palabra telos. Telos es diferente de la palabra suntaleia. ¿Por qué? Porque telos quiere decir fin. ¿Okay? Llegamos al fin. Esto no es un periodo, este es el punto
final, lo que sucedió en el tiempo de los antediluvianos. Entonces, es necesario que ahora yo enfatice algo. Vamos a pasar unas cuantas de las señales, pero es necesario hacerlo porque no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Sí. Yo quisiera que tuviéramos un mes para poder explicarle este capítulo 24, que posiblemente en un mes no sería suficiente para hacer todos los señalamientos que Jesús quiere que nosotros, como creyentes, como sus hijos, entendamos. Pero en el versículo 36, él menciona algo, una advertencia para aquellos que, utilizando el lenguaje de Mateo, o de Lucas, o de Marcos, vayan a establecer fechas, que vayan a ver algunas de estas señales, y ellos piensan, bueno, se levantó nación contra nación, allí en el 1918, 1945, la Segunda Guerra Mundial. Eso quiere decir que Jesús va a venir en tanto tiempo. Sí. Y la realidad es que nosotros no obtenemos ningún beneficio cuando tratamos de establecer fechas específicas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo lo dijo en el versículo 36 de ese capítulo 24. ¿Qué dice allí? Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Yo creo que el Señor Jesús fue, pero bien enfático. El día y la hora, ¿quién lo sabe? Solo el Padre. Nadie lo sabe, solo el Padre que está en el cielo. Pero por supuesto, tenemos el versículo 33 y el versículo 34. Ven, mira lo que dice el versículo 33, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca? ¿Qué es lo que está a las puertas? La venida de Cristo, el fin del La tiempo. venida de Cristo y el fin del siglo, porque ese es el contexto de lo que el Señor Jesús está hablando, y ese es el contexto de Mateo al referir las palabras del Señor Jesús, y el versículo 34 no deja de ser menos significativo. ¿Qué dice el versículo 34? Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Señores, esto es sumamente claro. Para los hebreos en ese tiempo, ¿ok? Ustedes saben que cerca de 40 años después, ¿qué sucedió con Jerusalén? Fue destruida. ¿Fue destruida, sí o no? Sí. ¿Quedó piedra sobre piedra? Nada, no quedó exactamente como lo dijo el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús dice, no pasará esta generación. ¿Qué generación? La generación durante la cual se van a estar cumpliendo estas señales. Así que nosotros hoy día, ¿podemos decir que el Señor Jesús está cerca? ¿Sí o no? Sí. ¿Han habido pestes? Sí. ¿Han habido enfermedades? Terremotos. Tú estás consciente de eso. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, sabe que están ocurriendo todas estas señales. ¿Qué resta entonces? Prepararnos cada uno. Exactamente. Porque todos queremos ir al cielo, todos queremos ser salvos, todos queremos eliminar este mundo de pecado y de maldad que vivimos. Pero para ello necesitamos prepararnos. Quiera el cielo que tú que escuchas puedas tomar esto con toda seriedad y te prepares porque Jesús sí viene pronto. Amén. Dios te bendiga. Amén. En las montañas de las Marías está la finca de berros taínos. Este berro fresco está disponible en los principales supermercados a través de todo Puerto Rico. Incluir este vegetal en nuestra dieta diaria aporta una gran cantidad de beneficios a nuestro cuerpo. Su consumo fortalece en gran manera al cerebro y es una fuente de antioxidantes, y está comprobado científicamente que el consumo del berro ayuda a contrarrestar y reducir el riesgo de contraer cáncer. Consigue el berro en tu supermercado favorito. Estamos agradecidos por tu sintonía, tu programa Pasaporte al Cielo. Te recuerdo, cada semana, a esta misma hora, esperamos verte para continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos preparado un calendario del 2019. Si te interesa adquirir uno para cooperar con nosotros y así ayudarnos a seguir transmitiendo cada semana, pues comunícate con nosotros para ver cómo te hacemos llegar un calendario del 2019. Quiero mencionarte que este proyecto, este programa, se prepara por hermanos laicos. Es un ministerio completamente sin fines de lucro, completamente voluntario, y dependemos de la ayuda que nos puedan llegar para producir y transmitir los programas. Así que si quieres, puedes cooperar con nosotros. Aparece la información en pantalla.
de cómo hacernos llegar tu donativo para así poder continuar transmitiendo estos programas que esperamos sean de bendición para ti y tu familia. Quiero pedirle entonces al hermano Ismael que termine nuestro programa con una apelación a nuestra audiencia y una oración para concluir. Claro que sí. La realidad es que si en realidad estás interesado en la salvación y un día poder participar de todas esas promesas que el Señor Jesús nos legó en las Sagradas Escrituras, este es el momento para hacerlo. En el libro de los Hebreos, el capítulo 3 y el 4 dice, no endurezcáis vuestros corazones, hoy es el día para que tú hagas tu decisión, mañana puede ser demasiado tarde. Así que esperamos en el Señor que tú puedas responder al llamado, que puedas cooperar con el Espíritu Santo en tomar tu decisión y que aquel día glorioso podamos vernos en el reino de los cielos. Finalizamos con una oración. Querido Señor y Padre Santo, te damos las gracias porque eres bueno y misericordioso. Amén. Damos gracias por cada una de aquellas personas que están observando, escuchando en el día de hoy y suplicamos que tú les ayudes a tomar la decisión que no solamente ha de ser importante para ellos, sino para todos aquellos que les rodean. Amén. Que aquel día pueda haber una gran cosecha en el reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos nos llaman preguntando acerca de cómo conocer el tiempo que estamos viviendo. Y te vamos a recomendar 2 libros. Uno es El conflicto de los siglos. Este libro nos habla acerca de la historia pasada, el tiempo presente y el futuro. Y también el libro Eventos de los últimos días, que explica los eventos que han de ocurrir ahora en este tiempo final. Los puedes adquirir en las librerías de la Iglesia Adventista, el Three Angel Food en el área metropolitana y en el Natural Food Center en la zona oeste. Allí hay otros productos más que también son de beneficio para ti. Pasa por estos lugares y puedes conseguir estos libros a precios muy módicos. En las montañas de las Marías está la finca de berros taínos. Este berro fresco está disponible en los principales supermercados a través de todo Puerto Rico. Incluir este vegetal en nuestra dieta diaria aporta una gran cantidad de beneficios a nuestro cuerpo. Su consumo fortalece en gran manera al cerebro y es una fuente de antioxidantes y está comprobado científicamente que el consumo del berro ayuda a contrarrestar y reducir el riesgo de contraer cáncer. Consigue el berro en tu supermercado favorito.